El último respiro era una noche oscura y lluviosa, con la tormenta azotando el edificio del hospital, cuando Carlos, un hombre de 32 años, fue ingresado de urgencia en la unidad de emergencias. Había tenido un ataque de asma particularmente fuerte, uno que no lograba controlar, a pesar de tener su inhalador siempre a mano. El aire era espeso, y parecía que sus pulmones no recibían oxígeno suficiente, una sensación que había experimentado muchas veces en su vida, pero nunca tan grave como esa noche. Cuando Carlos llegó al hospital, su respiración era entrecortada y difícil, como si un peso invisible estuviera aplastando su pecho. Los médicos lo conectaron a una máscara de oxígeno, intentando estabilizarlo lo más rápido posible. Aunque su rostro estaba pálido y su cuerpo temblaba por la falta de aire, sus pensamientos no se centraban solo en la dificultad para respirar, sino también en una sensación de inquietud, como si algo estuviera mal, algo fuera de lugar en ese lugar. Las luces del hospital parpadeaban, y Carlos comenzó a notar algo extraño en el aire. Cada vez que tomaba una bocanada de oxígeno, la habitación parecía hacerse más pequeña, más opresiva. El zumbido de las máquinas se convertía en un ruido insoportable, y la respiración a través de la máscara le sonaba cada vez más fuerte, más rasposa. Sin embargo, lo que más le preocupaba no era el asma. Había algo más en el hospital, algo que no podía ver, pero que sentía. Una presencia. Un enfermero entró a la habitación de Carlos, revisando las máquinas y los monitores. Todo está en orden, dijo, pero Carlos no estaba convencido. Algo no estaba bien. Los ojos del enfermero, aunque amables, parecían vacíos, como si su mirada estuviera perdida en algún lugar lejano. ¿Está bien, señor García? ¿Necesita algo más?, preguntó el enfermero, con una voz monótona, que no hacía más que aumentar la incomodidad de Carlos. No sé. ¿Hay algo raro en este lugar?, Carlos preguntó, luchando por articular las palabras. El enfermero lo miró por un momento, su rostro inexpresivo, y luego salió de la habitación sin decir nada más. Carlos, en un esfuerzo por relajarse, intentó concentrarse en su respiración, pero algo no lo dejaba. Los ruidos del hospital se habían intensificado, y la sensación de ahogo parecía multiplicarse, como si el aire estuviera siendo robado, lentamente. A medida que las horas pasaban, la sensación de claustrofobia aumentaba. Las luces continuaban parpadeando, y Carlos comenzó a sentir que el ambiente del hospital se volvía más oscuro, más opresivo. De repente escuchó una risa, suave, casi imperceptible, que parecía provenir de algún rincón lejano de la sala. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero el sonido se desvaneció rápidamente, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, Carlos no podía sacudirse la sensación de que algo estaba observándolo, esperando. A las 3:00 a.m., cuando Carlos ya no podía soportar más la tensión, algo extraño sucedió. Su respiración, que antes estaba controlada por la máscara de oxígeno, se volvió errática nuevamente. Un ataque de asma aún peor comenzó a ahogarlo, y por más que intentó tomar una bocanada de aire, parecía que el oxígeno no llegaba a sus pulmones. La sensación de pánico lo invadió. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme!, gritó, su voz quebrada y débil. La puerta se abrió con brusquedad y el mismo enfermero entró, pero esta vez, algo había cambiado en su rostro. Sus ojos, que antes parecían vacíos, ahora brillaban con una intensidad inquietante, y su expresión era una mezcla de tristeza y algo más, algo oscuro. «Tranquilo, Carlos», dijo el enfermero con una voz suave y profunda, como si estuviera cantando una melodía que lo hipnotizaba. «Todo va a estar bien. Respira profundamente». Carlos trató de apartar la mirada del enfermero, pero no podía. La habitación giraba a su alrededor, y las sombras parecían moverse por sí solas, deslizándose por las paredes y el techo. El enfermero se acercó lentamente, sus pasos resonando en el suelo frío del hospital, mientras Carlos luchaba por mantener la calma. «¿Qué me está pasando?», murmuró, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El aire se volvía más denso, como si algo invisible estuviera presionando contra su pecho. «Solo relájate», susurró el enfermero, ahora a su lado, demasiado cerca. «Ya estás aquí, en el lugar que siempre has temido». De repente, la luz de la habitación parpadeó por completo, y cuando volvió, el enfermero ya no estaba allí. La puerta estaba cerrada, y la habitación estaba vacía.
Carlos no entendía qué había sucedido. Su respiración comenzó a estabilizarse, por sí sola, pero el miedo no desaparecía. Algo había cambiado en el aire. La oscuridad, aunque invisible, parecía haberse adueñado del lugar. A la mañana siguiente, Carlos se despertó sudoroso y agitado, pero para su sorpresa, ya no sentía la presión en el pecho. El ataque de asma había pasado y se sentía sorprendentemente mejor.